llegado a este lugar, ¿verdad? Donde lo vamos a bendecir, lo vamos a glorificar, vamos a abrir nuestros labios y le vamos a dar gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Les voy a pedir, si traen su Biblia, que la abran en el Salmo número 100. Salmo muy conocido, gloria a Dios, aleluya. Salmo hermoso. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mis hermanos, gloria a Dios, aleluya. Así que hemos venido en esta mañana a glorificarle, a alabarle, a darle gracias, a regocijarnos en su presencia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dale esta ofrenda de palmas a Él, hermano. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mis hermanos. Aleluya. Bueno, pues, y así vamos a orar para entrar en la presencia del Señor y que el Señor abra caminos para todos aquellos que vienen a este lugar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, primeramente te damos gracias por habernos traído, habernos dejado llegar a este lugar, Señor, con bien. Así también pedimos por todo aquel que viene a este lugar, Señor, que usted abra las puertas y abra los caminos para que ellos puedan llegar, Señor, a este lugar y también se puedan regocijar en su presencia santa, Padre Santo, Señor, que en esta mañana sea usted manifestándose, Señor, en cada uno de los hermanos en este lugar, Señor, aleluya, que podamos levantar nuestras manos, podamos abrir nuestros labios, Señor, y darle gracias, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor, porque sabemos que usted es bueno y para siempre es su misericordia, Señor, porque nos limpió, Señor, de todos nuestros pecados, de todos nuestros delitos, Señor, y nos ha traído a su presencia santa, Señor Jesús, para servirle, para adorarle, Padre bendito, Señor, para que nos podamos regocijar en esta mañana, Señor, en esa presencia santa, Señor, que usted desciende en este lugar, Padre, porque su palabra dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, usted está ahí en ese lugar, Padre, Señor. En esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, Padre, podamos sentir esa presencia santa, Señor. Te damos gracias en ese nombre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, hay que regocijarnos en esta mañana, porque el Señor es bueno, aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar esta mañana. ¿Cuándo se le trae mejor lugar que estar en su presencia? Porque no la adoras diciendo: quiero estar en tu presencia y poder contemplar. No necesito estar contigo.
quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu Este día vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Este día vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Y estamos juntos de pueblo, que dame el Espíritu Santo, juntos de pueblo, sí, sí. Vamos a gozar, sí, sí. Vamos a gozar, sí, sí. Vamos a gozar, sí, sí. Vamos a gozar este día. Con Jesús
Say
gloria a Dios, aleluya. Son para Él, hermano, dáselas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, aleluya, porque son para Él, para el Rey de Reyes y Señores, señores, aleluya. Aquel que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, mis hermanos, aleluya. Aquel que hizo ese sacrificio tan grande, aleluya, muriendo en esa cruz del Calvario, mis hermanos, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, así en esta mañana vamos a estar depositando nuestros diezmos, nuestras ofrendas en estas canastas, aleluya. Recordemos que la remedio es para los niños necesitados, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si me ayudan a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, una vez en esta mañana te damos gracias, Señor Jesucristo, aleluya, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, el dueño de todas las cosas, Padre bendito, Señor Jesucristo, y en esta mañana vamos a estar depositando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, en estas canastas, Señor, sea usted multiplicándolas al 100 por uno en ellas, Padre bendito, Señor, así también, Señor, en esta mañana te pedimos por todo aquel que no tiene trabajo, Señor, que usted abra las puertas de los cielos, Señor, y dé gracia delante de aquellos empleadores, Padre, Señor, donde el hermano vaya, Señor, la hermana vaya y abra las puertas para que pueda conseguir su trabajo, Señor. Así también debe parando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra de vida, Señor, que cada uno necesitamos, Padre, Señor, en esta mañana te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, gloria a Dios, pueden pasar y depositar, mis hermanos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Que se titula Voces, amén, Voces. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Jueces capítulo 7, verso 9 al 15. Jueces 7, versos 9 al 15. Y después vamos a brincar al libro de Santiago, que Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. Es un libro corto, pequeño, y vamos a brincar al capítulo 3 de Santiago después. Jueces capítulo 7, versos 9 al 15. Jueces 7, 9 al 15, y luego después Santiago 3, y vamos a andar leyendo unos versos, amén. Entonces, ¿ya lo tienen? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, Jueces capítulo 7, del 9 al 15, dice así: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián,
y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Y ahora vamos a leer Santiago capítulo 3, que es, como había mencionado, un libro bien pequeño. Santiago capítulo 3. Versículos 5 y 6 y después del 9 al 11. Santiago capítulo 3. Santiago se encuentra después de Hebreos. Entonces, si encuentra usted en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos, el libro después va a mirar que es Santiago, y vamos a mirar el capítulo 3, versos 5 y 6 y después 9 al 11. Amén. ¿Ya lo tienen? Ok, así dice Santiago 3, capítulos 5 y 6. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense. El versículo 9 al 11 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, si usted, imagínese, se pone a pelear o a insultar a otra persona, que espero que no lo andemos haciendo, está insultando a una persona que es a la semejanza de Dios. El verso 10: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y como había mencionado, el título de este mensaje es Voces. Amén. Voces. Así es que oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por este hermoso momento. Un día más que nos ha regalado, que hemos podido abrir nuestros ojos, hemos podido venir el día de hoy para poder recibir de sus bendiciones, para seguir recibiendo de su palabra. Guíenos, siga iluminándonos, Señor mío. Gracias le damos porque usted está aquí con nosotros. Usted quiere seguir guiando a la iglesia. Así es que oramos que nuestros oídos estén atentos al mensaje que usted tiene preparado. Úseme de gran manera, Señor, que sean sus palabras tomando control de este mensaje, y que sea usted tomando control de este servicio, y que cada uno de nosotros podamos estar unidos con una misma mente, con el mismo corazón, llenos del Espíritu Santo, listos para recibir lo que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús le agradecemos, Señor mío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Dios los bendiga una vez más. Y como había mencionado, el título es Voces. Amén. Voces. Entonces, no me refiero a como dicen los salvadoreños, voz. No, son voces. Amén. Entonces, la habilidad de oír es una bendición que muchos de nosotros no sabemos apreciar. Amén. Es algo natural. Yo recuerdo las palabras de
del pastor Mario Ceguera. Él había dicho una vez, él andaba hablando acerca de la respiración, dijo, es algo que viene natural a nosotros, por lo tanto nosotros no pensamos en respirar, amén. Es hasta en el momento que se nos corta la respiración que empezamos a pensar en eso, pero es algo natural. Y así lo mismo con poder escuchar, poder oír, es algo natural que nos viene a nosotros, y muchas veces nosotros no sabemos cómo apreciar ¿cómo se dice? Ese sentido, poder apreciar, escuchar, amén. El oír es algo hermoso, y al poder oír usted puede escuchar muchas cosas, amén. Usted cuando empieza a llover, usted puede escuchar la lluvia caer. Cuando empieza a soplar el viento, usted puede escuchar eso. Usted puede escuchar a los pájaros cantar. Usted puede escuchar la voz y la risa de sus seres queridos. Y aún así se puede escuchar un montón de cosas, diferentes cosas. Y aún con su oír, así al poder escuchar, usted también puede aumentar en fe. Amén. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere aumentar en fe, lo único que necesita es escuchar la palabra de Dios. Amén. Cuando usted lee la palabra de Dios y permite que Dios le hable, usted está aumentando en fe. Entonces, es una gran bendición poder oír. El poder oír es algo hermoso, pero nosotros debemos saber cómo usarlo. Amén. Debemos saber qué son las cosas que vamos a escuchar y qué son las cosas que vamos a desechar de nuestra vida, de nuestra mente. Amén. ¿Qué es lo que vamos a escuchar y qué es lo que nosotros no vamos a escuchar? Amén. Entonces, la pregunta el día de hoy es, ¿qué voces está escuchando usted el día de hoy? ¿Qué voces está escuchando? ¿Qué es lo que usted se le viene a la mente cuando usted escucha ciertas cosas? En el libro de Santiago nosotros leímos que de una misma boca proceden bendición y maldición. Imagínense, de una boca sale bendición y maldición. Y concluye diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, ¿cómo es posible que la boca salgan bendiciones y maldiciones si es una fuente? Dice, una fuente solamente da una sola cosa. ¿Amén? Solamente agua dulce o solamente agua amarga. Y así dice que debe ser nuestra boca, solamente que sea una fuente de una sola cosa. Y pues esa cosa es hablar pura bendición, amén, bendecir a los demás. Y lo mismo con nuestro oír. Aunque nosotros tengamos dos oídos, no debemos estar escuchando dos diferentes cosas. Debemos estar teniendo una sola fuente. ¿Qué es lo que usted va a escuchar y qué es lo que usted no va a escuchar? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos de diferentes fuentes? ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos algo que es de Dios y algo que no viene de Dios? Y pues ahora nosotros vamos a aprender de tres diferentes varones que ellos escucharon ciertas cosas y qué era lo que les sucedió cuando ellos alimentaron lo que ellos habían escuchado. Amén. Entonces, la primera persona que nosotros vamos a hablar el día de hoy es el rey Saúl. Este era, antes de que él llegara a ser rey, la Biblia menciona que era un joven, amén. Y este joven se llamaba Saúl. Y Saúl había sido escogido para ser el primer rey de Israel. Imagínense, Dios escogió a ese joven a que fuera el primer rey de Israel. Y la Biblia describe a Saúl como un joven alto y hermoso, lo describe como un joven humilde, lo describe como un joven ungido por Dios. Dice la Biblia que a ese joven el Espíritu de Dios estaba con él. También menciona que él había profetizado con los profetas. Y la Biblia también dice que él fue descrito por Dios como un salvador. Imagínense que Dios describa a un hijo suyo como un salvador. Amén. Entonces no es a cualquier persona que Dios describe así a la gente. Imagínense que
que usted tenga un hijo y que digan que él es ungido por Dios, que el Espíritu de Dios está sobre él, que él anda profetizando con los profetas de Dios, amén. Entonces, este era un joven que tenía un futuro brillante y él tenía todas las cualidades de un rey. Y no hay duda que sus padres estaban orgullosos de él. Amén. Imagínense que él tenga todas estas cualidades y que diga: Dios ha escogido a mi hijo para que sea el primer rey de Israel. Yo creo que sus padres hubieran estado bien orgullosos de él. Y si usted viera a este joven hoy en día, usted tal vez lo miraría y diría: wow, este es un joven que es usado por Dios. Este es el varón de Dios. Ese es el joven que Dios ha escogido para que siga guiando a esta nación, para que sigamos adelante. Amén. Entonces yo creo que muchos hablarían muchas cosas buenas acerca de él. Y Dios lo había bendecido de una gran manera, pero el pecado lo había llevado por otro camino. Entonces el pecado había entrado en su vida y poco a poco él empezó a separarse de Dios. Y ese es el problema. Aunque él tenía todas las cualidades de ser un rey, aunque él era alguien bien bendecido por Dios, aunque era usado por Dios, era escogido por Dios, pero el pecado entró en su vida y eso empezó a separarlo de Dios. Entonces, cuando David, habían pasado varios años, ya este joven se convirtió en un hombre, ya era más mayor, y después llega un joven por el nombre de David. Y cuando David llegó al palacio, Dios empezó a bendecirlo también de una gran manera. Dios empezó a usar a David y empezó a entrar los celos en Saúl. Así cuando Saúl miraba cómo Dios lo bendecía, empezó a entrar celos. Y aún 1 Samuel 18, versos 7 y 9 dice: cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces el rey Saúl empezó a escuchar una voz diferente. Él escuchó lo que cantaban las mujeres y decían: David mató a 10,000 o a 10,000 y Saúl mató a sus 1000. Amén. Y entonces pues a este como que lo andan alabando más. A este como que le andan hasta le andan poniendo alitas y todo, y a mí que yo soy el rey, a este solamente le falta el reino, a este solamente le falta que le demos la corona. Entonces dice que desde entonces empezó a entrar celos en la vida de Saúl y que ya no miraba a David con ojos de agrado, con ojos buenos. Entonces ya no lo miraba bien. Y su propio pecado, el propio pecado de Saúl, lo había desconectado de Dios y lo llevó a escuchar otras voces. Lo llevó a escuchar a diferentes voces. Si Saúl no hubiera caído en pecado, si no hubiera desobedecido a Dios, entonces él hubiera permanecido en el camino del Señor. Pero como su desobediencia y su pecado lo separaron de Dios, él empezó a escuchar diferentes voces. Empezó a escuchar a alguien más. Y esto lo seguía desviando aún más y más. Y este joven que antes era humilde, ahora se había convertido en un hombre celoso y orgulloso. Ese joven que antes tenía el Espíritu de Dios, ahora se había convertido en un hombre sin la protección y sin la cobertura del Espíritu de Dios. Amén. Entonces él antes tenía el Espíritu de Dios y profetizaba por el Espíritu de Dios, pero cuando él desobedeció a Dios y pecó, pues todo eso se le quitó.
Entonces, fue a causa de sus pecados que él no pudo escuchar la palabra de Dios. El futuro brillante de Saúl se había convertido en un desierto. Y así le pasa a cualquier persona que cae en pecado. Esa luz que antes brillaba ya no se puede ver, ya no ilumina como iluminaba antes. Empieza a escuchar las palabras del enemigo, empieza a escuchar otras voces, empieza tal vez a escuchar críticas, empieza a escuchar los chismes y empieza a escuchar cosas que no vienen de Dios, y eso lo lleva a un camino totalmente diferente, a un camino de destrucción espiritualmente. Y el fracaso de Saúl lo llevó a escuchar la voz de las multitudes y no la voz de Dios. Amén. Entonces así como que él era cegado, él ya no podía oír la voz de Dios, por lo tanto eso lo andaba llevando a un camino totalmente aparte de Dios, totalmente diferente. Amén. Entonces eso es lo que sucede cuando una persona escucha una voz que no viene de Dios, cuando escucha una voz que no es del Señor. Pero también tenemos otra persona que vamos a hablar el día de hoy, y nosotros debemos reconocer que no todos van a fracasar como fracasó Saúl, porque él desobedeció a Dios, y como había desobedecido a Dios en una orden que le había dado, pues Dios se apartó de él. Pero también hay otras personas que no fracasaron como él, no pecaron como él, pero aún son afectados cuando escuchan otras voces. También son afectados cuando escuchan una voz que no es de Dios. Amén. Y por eso nosotros debemos tener cuidado. ¿A quién estamos escuchando el día de hoy? ¿Qué voces estamos escuchando? Uno puede caer con un pequeño descuido. Amén. Si usted baja la guardia, pues rápido puede caer. Con un pequeño descuido uno puede desanimarse. Mira lo que dijo tal persona de mí. Entonces como que lo tiene muy seguido en la mente y se empieza a desanimar, empieza a caer. Con un pequeño descuido puede entrar el temor en la vida de uno también. Y la palabra de Dios dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros debemos estar siempre vigilantes, siempre velando y orando, asegurarnos que Dios está con nosotros y no permitir que otra cosa nos haga que caigamos. Amén. Nosotros debemos tener la guardia siempre. Entonces por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos los días usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Todos los días tiene que conectarse con Dios. Amén. Porque hay ciertas cosas que uno tal vez tiene y ni siquiera se ha fijado. Amén. Y por eso también decirle, Señor, perdóname por los pecados, aún de los que he cometido y ni siquiera supe que lo he cometido. Amén. Eso lo he contado en otras ocasiones, y lo mencioné el miércoles cuando estaba dando la enseñanza. Bueno, antes de eso, la Biblia del Señor Jesucristo dice, ¿cómo le puedes decir tú a tu hermano que tiene paja en su ojo y ni siquiera te has fijado que tienes tú una viga en el tuyo? Amén. Porque es fácil mirar los errores de los demás y no mirar los errores de uno mismo. Uno puede decir, no, pues yo soy perfecto, yo estoy bien así como estoy, y pues ni siquiera se mira los errores. Amén. Y había mencionado yo el miércoles, y lo he mencionado en otras ocasiones, pero yo recuerdo que mi mamá andaba orando por mis hermanos y por mí, y ella andaba orando por nosotros. Había pasado ya tiempo que esto sucedió, y ella andaba orando por nosotros, y andaba orando en orden, así, desde el mayor hasta el más chiquito. Yo, como soy el más chiquito, pues oró por mi último. Yo recuerdo una vez, habíamos ido al Swami una vez, y mi papá y mi mamá andaban platicando con una señora, y le dice, ese es su hijo. Sí, él es el chiquito. Y la señora me mira y dice, ¿este es el chiquito? Y yo me puse a pensar, tal vez andaba pensando, pues si ese es el chiquito, ¿cómo son los grandes? Pero ella andaba orando por cada uno de nosotros. Y andaba orando cosas buenas, andaba diciendo, no, pues bendiga a mi hija, bendiga a mi
a mis dos hijas, a mi otro hermano andaba orando por él también. Dijo, bendiga su matrimonio, siga iluminándolo, siga proveyendo por ellos, y pues puras cosas buenas ahí, que pues lo que un padre quisiera de sus hijos. Y yo, como soy el último de la familia, entre mis hermanos, pues ella oró por mí último, y yo dije, bueno, pues ahora ya va a orar por mí, yo estoy listo para recibir la bendición, estoy listo para recibir lo que Dios quiere darme, y pues mi mamá va a orar por mí. Y cuando ella llegó conmigo, dijo, Señor, por favor, cambia su actitud. Por favor, que él no se enoje tanto, porque siempre se mira como que está a punto de explotar. Y aún todavía me dice, veo que tienes una cara como que ya vas a estar a punto de estrellarte, como que vas a explotar. Y cuando ella dijo eso, me enojé tanto. Me enojé tanto, y ella no sabía esto porque me reclamó el miércoles que lo mencioné. Y me dijo, ¿te enojaste conmigo? Dijo. Y cuando ella oró así, me enojé y disparé una mirada hacia él. Ella tenía mis ojos cerrados porque no estaba orando, pero le disparé una mirada. Y en eso dije, en eso me sentí reprendido y dije, esto es lo que Dios quiere enseñarme, porque yo hace unos días antes, le había orado al Señor y le dije, Señor, si hay algo de mí que yo necesito cambiar, por favor déjame saber para que cambie y ayúdame. Y en eso fue, a los días después era cuando mi mamá oró por nosotros. Y fue en ese momento que yo descubrí que pues tenía un problema y que me enojaba rápido. Y entonces lo que quiero decir es fácil mirar los errores de los demás y no mirar sus propios errores. Y a veces uno puede decir, yo recuerdo una vez mi papá, seguido, mi papá me decía, tú eres bien malcriado, me decía. Y yo le dije, ¿cómo que soy bien malcriado? Si yo ya no soy la misma persona que era antes, yo ya voy a la iglesia, ya estoy empezando a predicar, yo ya no soy como era antes, soy diferente, he cambiado. Pero él siempre él no me explicaba por qué, ¿no? Me decía, tú eres bien malcriado. Yo decía, ¿por qué soy malcriado? ¿Por qué sigue diciendo mi papá que yo soy malcriado? Y una vez mi mamá me dijo algo y yo le respondí de una manera, y en la manera que yo le respondí me sentí reprendido otra vez y dije, eso es lo que mi papá me estaba diciendo, que era malcriado por la forma que yo le hablaba a mi mamá, la forma que yo le respondía. Entonces, gracias. Yo no me sentía agradecido de ese momento, pero no, yo entiendo. Sí, y en eso pude realizar, pude enterarme de, eso es lo que yo estoy haciendo, porque como le digo, no es fácil mirar los errores de uno mismo. Amén. Y por eso nosotros, usted puede decir, bueno, pues uno no se fija, tal vez empieza a escuchar una voz diferente, una voz que no viene de Dios, y no se fija uno en ese momento, y por eso nosotros debemos estar aferrados al Señor. Debemos mantener esa comunicación con Él, debemos de leer su palabra, porque así es como nosotros descubrimos los ataques que quieren venir a nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, y por eso dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces debemos siempre estar vigilantes, debemos siempre estar orando, debemos siempre estar conectados con el Señor. Entonces todos los días nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, todos los días debemos conectarnos con Dios. Amén. Y usted puede ser usado de una gran manera por Dios, pero puede echar todo a perder por un pequeño descuido. Amén. Por escuchar algo que no viene de Dios, se puede descuidar. Entonces Elías, nosotros podemos mirar que la segunda persona que vamos a mencionar el día de hoy es Elías. Él era un profeta de Dios y él era un hombre que fue usado por Dios de una gran manera. La Biblia dice que Dios lo usó para detener la lluvia. Imagínense, él había orado y se detuvo la lluvia, y Dios lo usó después para que hiciera llover otra vez, y Dios lo usó para poder resucitar a un niño, y Dios lo usó para descender fuego sobre 100 soldados,
Y Dios lo usó para abrir el río Jordán en dos. Imagínense ser usado de Dios de una gran manera, que Dios hace milagros a través de usted, que es el instrumento. Dios lo había usado de una gran manera, y a pesar de ser usado así por Dios y tener el poder de Dios al lado de él, Elías también cayó. Amén. Porque aunque Elías no pecó en el sentido que igual que el rey Saúl, pero todavía cayó Elías. Él se descuidó, y con ese descuido él cayó en temor. Nosotros podemos mirar que ese temor lo llevó al desánimo, y el desánimo lo llevó a desconfiar en Dios, y esa desconfianza, en otras palabras, era que él temporalmente perdió la fe en Dios. Y voy a explicarlo, y ahorita lo explico. Entonces, y digo temporalmente porque nosotros sabemos, yo creo que todos sabemos la historia de Elías y cómo Dios lo seguía usando y cómo Dios lo animaba, pero nosotros podemos mirar que con un pequeño descuido algunos se alejan de Cristo. Amén. Porque aunque Elías todavía se fue con el Señor, pues ¿qué con las personas que por un pequeño descuido se alejan del Señor y ya no regresan al camino de Dios? ¿Qué con esas personas? Entonces se alejan de la salvación porque permitieron algo en sus vidas. Tal vez escucharon algo que no venía de Dios y se apartaron del Señor. Nosotros miramos que Elías había retado a unos falsos profetas. Y porque habían unos diciendo, oh, pues este ídolo es el verdadero Dios. Y pues llega Elías y dice, no, pues vamos a hacer un reto, dijo. Ustedes van a orar a su ídolo, ustedes van a orar a su Dios, que haga descender fuego sobre ese altar. Y dice la Biblia que esos falsos profetas aceptaron el reto de Elías. Y empezaron a orar desde muy temprano en la mañana. Ellos levantaron el altar, andaban orando y orando y orando toda la mañana. Y Elías nomás ahí al lado mirándolos y decía, oren más fuerte porque tal vez su Dios todavía está dormido. Dijo, despiértenlo. Entonces ellos toda la mañana andaban orando y nada sucedió. Y después dijo, bueno, ahora yo voy a orar a mi Dios. Y empieza Elías a levantar un altar y empieza a mojarlo, le echa como 12 cubetas de agua, lo empapa de pura agua y empieza a orar que se manifieste Dios, y empieza a descender el fuego de Dios y quema todo y seca aún toda la agua que se encontraba ahí. Y ahí demostró Elías que el Dios de Israel es el verdadero Dios, el verdadero y el único Dios. Imagínense la fe que tenía Elías para retar a 400 falsos profetas, y parece que habían como 400 sacerdotes también, para retar a todas estas personas y hacer descender fuego del cielo, mostrando que Dios era el verdadero. Imagínense cómo fue usado Elías de una gran manera. Y después de este reto, pues dijo Elías, bueno, como yo he demostrado que el Dios de Israel es el verdadero Dios y ustedes están siguiendo a un Dios falso, dijo, él tenía hombres que estaban con Elías y dijo, llévense a todos estos falsos profetas, llévenlos al río y quiero que los degollen. Y ahí pues los mataron a todos los falsos profetas. Y la reina, Jezabel, en otras palabras, cuando ella escuchó lo que había hecho Elías, ella se enojó tanto y dijo Jezabel, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces Jezabel dijo, si para mañana no te hemos matado, pues que quede yo muerta como ellos también, dijo. Pero ahí también ella lo amenazó que le iba a quitar la vida. Entonces Elías, imagínense, Elías que fue usado por Dios, que hizo que se detuviera la lluvia, que hizo que descendiera la lluvia a través de la oración, que hizo resucitar a un niño, que fue usado para hacer descender fuego sobre 100 soldados, que llegó al río Jordán y se abrió el río Jordán en dos,
este mismo hombre que fue usado por Dios al escuchar la amenaza de Jezabel, ¿qué cree usted que hizo? Salió corriendo, salió corriendo, amén. Este hombre que fue usado por Dios de una gran manera, al escuchar esa amenaza de muerte, se asustó y empezó a correr, empezó a huir. Entonces, yo creo que si nosotros estuviéramos en el lugar de Elías, tal vez, yo no sé, yo no los conozco a ustedes a 100%, Dios los conoce, pero yo creo que muchos de nosotros haríamos lo mismo. Digo, nos quieren matar la reina, pues vamos a escapar. Imagínense que el presidente de los Estados Unidos salga en la televisión y dice, nosotros vamos a poner una orden que quiten la vida a Roberto. Y digo, ay, ¿ahora dónde me voy a esconder? Amén. Entonces empieza a entrar el temor. Amén. Pero nosotros, al escuchar, o Elías, cuando él escuchó esa amenaza, él tuvo temor y huyó y se desanimó. Y él se desanimó de gran manera que dice esto Elías. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces Elías deseaba morir. Él dijo, pues quítame la vida antes que me alcance ella, quítame la vida porque yo no soy como mis padres, yo no soy mejor que ellos. Y ese varón que fue usado de gran manera por Dios, ahora corría para salvar su vida. Entró el temor de él cuando escuchó la voz de la reina. Cuando él escuchó la voz del enemigo, él empezó a tener temor. ¿Amén? Y el temor puede entrar en nuestras vidas. El temor puede entrar en nuestras vidas, la preocupación puede entrar en nuestras vidas cuando escuchamos ciertas noticias, pero nosotros debemos mantenernos aferrados por el Señor. Porque aunque Elías andaba escuchando la voz de Jezabel, andaba escuchando esas amenazas, pues Dios también habla. Porque nosotros miramos al último varón que vamos a hablar el día de hoy, miramos a la vida de Gedeón. Porque Gedeón, decía la Biblia, que él y todos los israelitas, ellos se escondían de los madianitas. Cuando llegaban los madianitas y los amalecitas, ellos se escondían. Ellos cuando empezaban a plantar, pues ellos lo hacían en lugares que no miraban los madianitas, porque cuando lo miraban, llegaban y se robaban todo. Entonces, Gedeón era un varón lleno de temor. Ellos ya no eran el mismo Israel que Dios había usado durante el tiempo de Josué, que cuando escuchaban que Israel venía, todos temblaban, todas las naciones temblaban. Ahora en el tiempo de Gedeón, nomás escuchaban de Israel y todos les pasaban por encima. Y nosotros miramos que Gedeón, aunque él era un varón lleno de temor, a pesar de sus temores, el ángel del Señor se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado, o varón esforzado y valiente. Amén. Imagínense, este hombre lleno de temor, y Dios todavía le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, aunque él andaba escuchando las voces del enemigo de uno por un oído, por otro oído Dios también le estaba hablando. El enemigo le estaba diciendo, tú no eres nada, eres basura, nosotros tú ya estás derrotado, no puedes hacer nada. Pero Dios al otro lado le estaba diciendo, Dios está contigo, tú eres un varón esforzado, tú eres valiente. Amén. Y así es como Dios nos habla a nosotros. Amén. Porque Dios conoce cómo nosotros podemos ser usados cuando Él está con nosotros. Por eso dice la Biblia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Entonces, en los momentos más dificultosos, cuando nosotros no podemos ver el camino de Dios y quiere entrar el temor en nuestras vidas, Dios aparece y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Dios le está diciendo eso el día de hoy. Yo estoy contigo, amén. Yo no te voy a dejar, yo te voy a ayudar, amén. Y esa es la voz que nosotros debemos estar escuchando, es la voz de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros nos quedamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuántas veces nos quedamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo? Porque la Biblia nos dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿cuántas veces nosotros nos acordamos de ese versículo cuando estamos pasando por cosas difíciles? Amén. Nosotros miramos la historia de Lázaro, que él había fallecido. Llega el Señor Jesús a Betanía y la hermana de Lázaro llega con el Señor y le dice: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella dice: yo sé que él va a resucitar, pero en el día postrero. En otras palabras, le está diciendo: yo sé que él un día va a resucitar, pero un día este milagro va a ocurrir, pero en otro día. No va a suceder el día de hoy, va a ocurrir en otro día. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, tenemos la misma actitud. Decimos: yo sé que Dios me puede ayudar, yo sé que Dios me está ayudando, pero a ver cuándo salgo de esto. A ver cómo salgo yo de esta situación. En vez de decir: Dios me está ayudando, Dios me está sacando de esta situación. Yo no veo cómo voy a salir de esta, pero Dios ya me está ayudando. Dios tiene todo en control. Él está conmigo, Él me va a sustentar. No va a entrar el temor en mi vida. ¿Amén? Entonces nosotros debemos saber qué voz que es la que nosotros vamos a escuchar. Porque cuando el Señor Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará, ella dijo: sí, yo sé que él va a resucitar en el día posterior, en otro día. Pero el Señor Jesús le dijo: no, yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá. ¿Amén? Entonces, ese es el que nosotros estamos creyendo el día de hoy, en el Señor Jesús. El que puede levantar a los muertos, el que puede hacer todo, que nada le es imposible. A Él nosotros le estamos creyendo, amén. A Él nosotros le estamos siguiendo. Y así es a Él que nosotros debemos estar escuchando, amén. La voz de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios habla con Gedeón. Y aunque este varón era alguien lleno de temor, Dios habla con él y le dice, y lo levanta y le dice: tú vas a pelear con los madianitas. Y de ahí ya escoge los soldados que van a andar peleando con él, que era solamente 300 soldados contra una multitud. Porque si recuerdan, habíamos leído en Jueces, dice que los madianitas y los amalecitas estaban todos acampados, y dice como langostas. Imagínense, llenos, eran multitudes de soldados ahí listos para pelear contra Israel. Y aún así, los de Israel eran 300 hombres. Imagínense, 300 contra una multitud de soldados. Pero el temor que tal vez tenía Gedeón en ese momento, Dios le dice: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Entonces Dios te está diciendo: levántate, porque dijo: yo he entregado a los madianitas en tus manos. Dijo: esta batalla, dijo, no hay competencia. Tal vez son 300 soldados que están ahí peleando al lado del Señor, pero eso no, dijo, ni siquiera era competencia comparando esos 300 con las multitudes del enemigo. Y le dice Dios: si tienes temor, si tienes miedo, desciende al campamento y escucha lo que está diciendo el enemigo de ti. Y pues la Biblia dice que Gedeón agarró a su criado y entre los dos salieron a escuchar, queriendo decir que tenía temor Gedeón estaba tan asustado, fue al campamento con su criado y empezaron a escuchar lo que decía el enemigo. Y el enemigo decía: no, pues yo tuve un sueño, que esto sucedió y se nos vino encima y toda la tierra quedó aplastada. Y dice el otro: esto es nada más y nada menos que el Dios de Israel, que nos va a destruir. Amén. Eso es lo que dijo el enemigo. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan
es que el enemigo cuando le habla a uno, el enemigo cuando le habla a usted, empieza a decir cosas negativas. ¿Por qué vas a la iglesia? Tú no tienes nada que hacer ahí. Tú quédate en la cama, quédate descansando, no vayas el día de hoy, necesitas descansar, recupérate. ¿Por qué andas mezclándote con los cristianos? ¿Por qué hablas con tal persona? No escuches lo que ellos te están diciendo. No hables con Dios. Dios no te está oyendo. El enemigo empieza a desanimar. Eso es lo que le dice el enemigo a uno. Pero cuando usted va y escucha lo que el enemigo se está diciendo entre ellos mismos están diciendo, no, Dios está con esta persona. Y Dios nos va a vencer si esa persona sabe que Dios está con él. Amén. Entonces lo que nosotros debemos hacer es reconocer que Dios siempre está con nosotros. Aunque nosotros oremos y tal vez hay momentos que decimos, pues no sé, siento como que Dios no me está escuchando. No, que usted crea y tenga por cierto que Dios está con usted. Que Dios está escuchando sus oraciones. Que Él ya ha vencido, que Él ya ha peleado la buena batalla, por lo tanto nosotros somos más que vencedores. Amén. No importa cualquier situación que nosotros pasemos, el enemigo siempre va a tener temor de nosotros cuando Dios está con nosotros. Amén. Y una vez más, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Puede ponerse de pie. Entonces, yo no sé ¿qué voces ha escuchado usted últimamente? Yo no sé si hay alguien que ha escuchado una voz negativa, una voz que no viene de Dios. Y no sé si igual a Saúl hay un pecado que le quiere desconectar de Dios. Tal vez las voces que ha escuchado le han turbado de una gran manera. Y el enemigo quiere desanimarlo y quiere desconectarlo de Dios. Tal vez ha escuchado a alguien decirle, ¿por qué vas a ir a la iglesia? Tú no necesitas ir allá, tú no necesitas orar, tú no necesitas leer la Biblia, tú no necesitas de Dios. Entonces tal vez alguien se sienta de esa manera. No sé si igual a Saúl, o tal vez no sé si igual a Elías, ha entrado un temor, tal vez ha entrado un descuido en la vida de uno que también ha empezado a escuchar una voz que no viene de Dios. Y también lo desconecta del Señor. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es así como Gedeón. Aunque uno se sienta débil, aunque sienta que no lo puede hacer uno solo, si solamente escucha la voz de Dios, pues Dios lo puede usar de gran manera y Dios le puede ayudar sobre cualquier situación que usted pase. Amén. Entonces, lo que sí sé es que Dios le ama. Dios le ama tanto que a pesar de todo lo que usted pase, la voz de Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Él está aquí para ayudarnos bajo cualquier situación que nosotros pasemos. Y Él es el que nos está hablando el día de hoy. Y no solamente nos habla los domingos, pero nos habla todos los días. Entonces, ¿qué es lo que usted está escuchando? ¿Está escuchando la voz de Dios o está escuchando una voz que no viene de Él? Gedeón salió victoriosamente cuando él fue al campo de batalla y escuchó la voz de Dios. Entonces, creo que todos podemos escuchar la voz del Señor Jesús cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si nosotros estamos escuchando la voz del Señor Jesús, Él dice que nos da vida eterna. Él dice que nosotros no vamos a perecer. Dice que nosotros cuando escuchemos al Señor Jesús, que nosotros vamos a reconocer esa voz. Nosotros vamos a saber que el Señor Jesús es el que está hablando con nosotros.
Y dice que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos, que Jesús está con nosotros. Entonces, yo creo que podemos tomar este momento para hablar con Él y decirle gracias porque Él sigue hablando con nosotros. Yo siempre le doy gracias a Dios porque Él habla con nosotros. Imagínense vivir en un tiempo donde Dios no está hablando. Eso verdaderamente sería un momento de temor. Pero Dios está aquí, Dios quiere ayudarle, y pues el altar está abierto para que usted hable con Él, para que usted escuche lo que Dios le quiere decir, para que usted escuche que Dios le ama, que Dios le está ayudando, que Dios nunca le va a dejar. Dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Si usted tan solamente recordar que el Señor Jesús está con usted todos los días, entonces ¿de qué se va a preocupar? En momentos difíciles usted puede orar y decir: Señor, tu palabra dice que estás conmigo todos los días. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que tú eres el que peleas la batalla y yo mantendré mi paz. Tu palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo el Señor me levantará. Tu palabra dice que por tus llagas yo he sido curado. Amén. Entonces usted puede hablar con el Señor, darle gracias y recordar las palabras de Él, siempre manteniendo sus palabras en el corazón suyo. Amén. Entonces hable con el Señor, dele gracias para que Él siga hablando con usted, siga escuchando la voz de Dios, siga escuchando lo que Dios tenga para usted. Amén. Reciba la bendición de Dios en el nombre de Jesús.
hermoso, ¿verdad, hermanos? Para cada uno de nosotros, para seguir confiando en el Señor, aleluya. Para seguir adelante, mis hermanos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos una petición de oración, petición por Juan Manales, parece que dice así. Tiene cáncer en su cuerpo. Pide al Señor por la santa voluntad de verdad que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero nosotros sabemos y reconocemos que el Señor hace milagros aún por esa sangre preciosa, mi hermano, que Él llevó todas nuestras enfermedades en Él, aleluya, y confiamos que Él va a hacer la gran obra. Vamos a ver, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, una vez más pedimos delante de ti, Señor Jesucristo, Señor, pidiendo, Señor, por Juan, bendito Padre, Señor, el cual tiene cáncer en su cuerpo, Señor. En esta mañana lo declaramos libre, Señor, de toda enfermedad, Padre, Señor, que tú limpies ese cuerpo, Padre Santo, Señor Jesucristo, aleluya. Declaramos confiando, Señor, que usted va a hacer esa obra maravillosa, Señor, porque usted es nuestro sanador, Señor. Usted es nuestro libertador, Señor Jesús, y en esta mañana lo declaramos libre, Señor, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor. Así también en esta mañana te damos gracias, Señor. Y nos vamos a despedir de este lugar, pero no de su santa presencia, Señor, creyendo que usted va con nosotros a cada momento de nuestras vidas, Padre bendito, Señor Jesucristo. Guarda a cada uno de mis hermanos camino a casa, Señor, que cada uno de ellos llegue con bien, Padre Santo. Señor, en esta mañana nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios, denle una ofrenda de palmas a Él, porque Él es bueno, mis hermanos, y para siempre es su misericordia. Aleluya, gloria a Dios.